el, justamente el tema de la conferencia de hoy va a ser una introducción a lo que es Lean Construction y el Last Planner System. Bueno, antes de iniciar, me gustaría saber de parte de ustedes qué entienden antes de avanzar con el tema, qué tienen por entendido ahora mismo sobre Lean Construction. ¿Algún voluntario? ¿Qué información tienen sobre Lean Construction? ¿Es una metodología? ¿Es una herramienta? A ver, por ejemplo, César González. César, buenas noches. David, a ver, David Valdés. Activen su audio, por favor. A ver, para que todos nos escuchemos. Ya, una nueva forma de trabajar. Está bien. Sí, bueno, a ver, mencionan en el chat, ¿no? Es una nueva forma de trabajar. Claro, bueno, en realidad ni tan nueva, porque en realidad el Lean ya lleva más de 20 años incluso aplicándose a nivel de Perú. Sí, a ver, Cristian, te decía, ¿cuál es el concepto que tienes sobre Lean Construction ahora mismo? Una metodología, ¿ya? Carlos Espinosa menciona una metodología, ¿no? David Valdés, una nueva forma de trabajar. Como les comento, otras personas lo toman como una herramienta, ¿no? Estoy usando la herramienta Lean Construction, o estoy con el sistema Lean Construction. Entonces, hasta certificación lo toman inclusive, ¿no? Pero bueno, hoy día justamente estamos aquí para aclarar este concepto y ver el potencial que tiene Lean Construction aún ahora, ¿no? Porque sí, es cierto, hemos, como le digo, avanzado con la aplicación de Lean ya más de 20 años acá en Perú, pero aún así hay bastante todavía por descubrir o mejor dicho, por conceptualizar y saber que Lean no solamente significa una herramienta determinada, sino va muchísimo más allá. Cristian Silva comenta, la filosofía Lean aplicada a la construcción, ya, la eliminación de desperdicios y maximización de valor para el cliente. Exactamente. Y lo vamos a ver ahora. ¿Qué esperamos pues aprender el día de hoy en esta charla? Definir en primer lugar qué es exactamente Lean Construction, ver también el concepto de desperdicio que tenemos pues en la industria de la construcción, algunas herramientas principales que tiene justamente Lean Construction por ofrecernos, la definición de las Planner System, que es bastante pues discutida, ¿no? Y a veces mal entendida, y los niveles de planificación también. Entonces, dentro de esta gama de conceptos que vamos a ver como una introducción, pues tenemos como menciono el LPS, que es el Last Planner System. Otros términos como el CB, que es la carta balance, también el NGA, de repente han escuchado, que es el nivel general de actividad o de actividades. Tenemos también pues justamente el Make Ready, ¿no? Que igualmente es una herramienta que nos brinda Lean para poder optimizar o mejor dicho, garantizar los flujos dentro de la construcción. Y también otros conceptos como el IP o índice de productividad y las horas hombre ganadas, las HH ganadas, que forma parte ya macro de una gestión de producción. Entonces, pues iniciamos hablando de Lean Construction. Lean Construction es una metodología, ¿no? Como bien habían mencionado, que persigue pues optimización de tareas para, como habían mencionado en el chat, añadir valor y beneficios en la gestión de un plan de construcción a través pues de la mejora continua. Finalmente, Lean
Lean tal cual es pues una filosofía, ¿no? Que como menciona acá, su objetivo es pues añadir valor para el cliente, ¿no? Y de qué forma pues, sobre todo reduciendo desperdicios, ¿no? Porque en realidad tenemos pues bastantes actividades en cualquier tipo de industria, tenemos bastantes actividades y debemos pues enfocarnos en las actividades que brindan valor para el cliente. Y en este sentido, uno de los principales puntos que tenemos que tener en claro es justamente qué significa valor para el cliente. Valor para el cliente a veces se puede malentender. De repente, el valor para el cliente que es en la plata, valor para el cliente es pues de repente terminar la obra más rápido y a veces pues se puede malentender como menciono. Sin embargo, el valor como a veces pues se suele caracterizar, se dice que es para lo cual el cliente o por lo cual el cliente está dispuesto a pagar. Y a veces no es pues justamente que se termine antes o que hagamos más, digamos, más producción de la que nos ha exactamente pedido. A veces no es eso, porque debemos enfocarnos en que el cliente, digamos, en un sistema pequeño, el cliente va a hacer, pues, de repente una actividad que sigue la de nosotros. Quizás estamos, pues, en la cuadrilla de carpintería y nuestro cliente interno va a ser, pues, la cuadrilla de albañilería, los que van a vaciar luego de los encofrados. Ya viéndolo a modo macro dentro de una obra, pues el cliente es justamente quien nos ha contratado como constructores para poder llevar a cabo pues la ejecución de su infraestructura. Entonces, el valor que ellos buscan, no necesariamente de repente, si es que quieren construir, pues, ejemplo, un hospital, nuestro cliente es justamente, pues, digamos, por ejemplo, salud, y nosotros tenemos que construir, pues, un hospital en una provincia dentro del país. Entonces, el valor para el cliente no va a ser pues construir, digamos, un hospital más alto o de repente un hospital pues que tenga un color más bonito, no, de repente el valor para el cliente, en este caso sí, el valor para el cliente va a ser pues justamente que sus instalaciones tengan pues los implementos o los sistemas exactamente pues montados o instalados como necesita pues justamente el hospital, pues, ¿no? Con todas las conexiones requeridas para poder habilitar camas, para poder tener pues ascensores igual bien prestos a funcionar, digamos, sistemas bastantes de evacuación, emergencia, porque lo va a meritar la actividad que se va a llevar a cabo en esa infraestructura. Entonces, eso es lo que busca el cliente, ¿no? Finalmente no es que quede de repente un color bonito o que digamos esté pues brilloso, no, ¿no? El cliente tiene justamente sus necesidades, las cuales la construcción, en el caso de nuestra industria, la construcción le va a generar una infraestructura, le va a brindar pues un activo. Entonces debemos enfocarnos exactamente en lo que quiere el cliente para ver que de repente muchas de nuestras actividades no le agregan valor. En ese sentido, por ejemplo, imaginemos ya otro caso que tenemos la construcción de una pista, de una autopista. Entonces, a cada lado de la autopista vamos a tener pues estos muros New Jersey. De repente habrán visto, son unos bloques de concreto, a veces son modulados, ¿no? Que se van colocando ahí en los bordes, ¿no? Son modulados estos bloques y son pues muros de concreto al fin y al cabo. Entonces, de repente nos esforzamos, ¿no? Queriendo de repente hacer, digamos, mejor las cosas, ¿no? Terminamos de vaciar y empezamos a hacer un solaqueo bastante acabado, hasta de repente hacemos un pintado del muro universo. ¿Y qué pasa? Que en realidad, pues, lo que el cliente busca, de repente, ejemplo, sea pues el cliente sea pues Autopistas del Norte, por ejemplo. Nuestro cliente Autopista del Norte lo que busca, porque ellos también tienen su clientela, que es justamente los conductores que van a pasar día a día y le van a generar pues ingresos por peajes y demás, lo que él busca pues es justamente brindar esta infraestructura, ¿no? Esta pista que sea funcional, que esté pues perfectamente pues asfaltada, que no tenga
que no tenga, digamos, baches a desnivel, aparte del requerido por reglamento, me refiero, que pues no tenga problemas de nivelación como menciono, que esté perfectamente señalizado. Eso es lo que busca pues nuestro cliente Autopistas del Norte en este caso. No necesariamente que pues pintemos, digamos, o hagamos un acabado, un sobreacabado pues al New Jersey, porque a veces esas estructuras nos piden pues que sean cara vista. Es decir, vaciamos y queda ahí, porque digamos, agregarle pintura no le añade valor al cliente. Obviamente en otra situación, si de repente fuera pues este otro tipo, una arquitectura, pues un trabajo de arquitectura, lo que nos estén pidiendo, lo que esté buscando nuestro cliente, obviamente que sí, pero no es el caso. Entonces, desde ese punto, justamente lo que busca Lean es dar pues el foco a este valor, ¿no? Una vez identificado, dar el foco a este valor y pues aminorar, ya sea pues reduciendo o eliminando los desperdicios que pues nos genere la producción misma, las actividades distintas que tendremos que llevar a cabo para ejecutar pues nuestra obra, en el caso de construcción. Como menciono, Lean es una filosofía que se desarrolló pues hace más de 20 años en Japón y justamente luego pues en la industria pues de manufactura de automóviles y fue pues estudiada por ingenieros estadounidenses que al final lograron pues replicar y al final difundir pues esta filosofía en distintos países y luego pues de un par de años ya pasó a la industria de construcción. Es así que Lean Construction absorbe pues los principios Lean, ¿no? Siendo el principal el optimizar pues el valor para el cliente para pues hacer lo propio en construcción, en nuestras obras. Entonces, ya ahora debemos enfocarnos, hemos hablado de valor, también en el desperdicio. Y desperdicio es todo derroche al final o desaprovechamiento de los recursos y de talentos, ahora se habla también de eso, con los que cuenta la organización, ya sea pues materiales, maquinaria, tiempo, incluso el espacio de trabajo y ahora, como menciono, el talento humano también. Entonces, la aplicación del Lean Construction realiza pues esta eliminación de los desperdicios y tenemos 8 tipos en el caso pues de la construcción. Tenemos sobreproducción, que se refiere pues justamente a realizar una actividad de más que no necesitamos, ¿no? Esto sobre todo cuando hablamos de distintas actividades que están pues digamos en secuencia, ¿no? Ejemplo, tenemos que hacer pues la construcción de un muro de albañilería. Tenemos que hacer la construcción de un muro de albañilería de 20 metros lineales. Y antes del muro pues tenemos el cimiento debajo. Entonces la cuadrilla de cimiento avanza pues 15 metros lineales nada más al día, ¿no? Y la cuadrilla pues de albañilería tal cual, los albañiles tienen capacidad para avanzar 20 metros cuadrados. Entonces, ¿qué hacemos? Digamos, una medida, no nos va a dar el tiempo. Ah, hay que añadir más, hay que reforzar a la cuadrilla de cimentación. ¿Con cuánto? Ah, bueno, será el doble, pues, sin ningún cálculo, sin algún sustento, digamos, que pese. Y añadimos y al final esos 15 se convierten en 30 metros lineales por el doble de gente que hemos pues, brindado a la actividad de cimentación. Entonces tenemos pues 30 metros lineales que hacemos en un día. Entonces hacemos 30 metros lineales y los albañiles pueden hacer 20 metros lineales. Entonces al día se va a generar, digamos, 10 metros lineales de cimentación que no se está aprovechando. Obviamente el trabajo a largo plazo lo va a requerir, pero se está generando una sobreproducción en más de la que el cliente interno, que es la cuadrilla de albañilería, lo va a requerir. Entonces, nos damos cuenta pues que ese esfuerzo, esas horas, ese recurso, ya sea pues el recurso del material, el recurso del personal, sobre todo de la mano de obra, que es bastante ponderante en nuestras obras civiles, finalmente podrían destinarse a otra actividad, ¿verdad? Para poderle sacarle mayor provecho.
a ese talento, a esos recursos que tenemos. Entonces, eso se trata sobre producción, producir más de lo necesario. Otro desperdicio es el transporte. ¿Y transporte en qué sentido? Imaginémonos pues que tenemos que realizar el traslado pues de materiales pues de un punto, digamos, del acopio principal, ¿no? Del acopio que tenemos en el frente de trabajo hasta el punto donde debemos, por ejemplo, realizar el encofrado. Estamos con el acopio de encofrado, tenemos los fenólicos y la ubicación en realidad de la actividad es pues a 500 metros. Entonces, el personal va a estar haciendo el traslado, ¿no? Recogiendo los paneles, los fenólicos y llevándolos allá, luego volviendo, porque por peso solamente de repente pueden cargar un solo panel. Vuelven estas dos, tres personas, cargan otro panel y lo llevan de nuevo al punto hasta que recién se estoquean con la cantidad que se necesita en la actividad. Entonces nos damos cuenta, ya de forma, a veces nos damos cuenta cuando ya es exagerado, nos damos cuenta que solamente en ese traslado de 10 fenólicos ha pasado como una hora, solamente por trasladar. Cuando de repente en otro sistema, en una gestión más eficiente, lo que se hubiera tenido en cuenta es pues que la descarga del material desde el acopio central hasta nuestro frente de trabajo haya sido en un punto más cercano a donde la actividad lo va a requerir. Entonces, de esa forma podríamos eliminar este desperdicio o reducirlo por lo menos al mínimo. Entonces, otro desperdicio, otra muda, porque también se le llama así, por el término que representa pues en japonés, otra muda es inventario. Y tenemos pues inventario de trabajo, por ejemplo. Inventario de trabajo justamente se refiere un poco al punto que tocaba al inicio, ¿no? O también puede ser un inventario de materiales. ¿A qué nos referimos? Por ejemplo, tenemos que hacer pues la cimentación de de un hotel. Entonces, sabemos pues que vamos a necesitar por nuestros ratios de consumo, vamos a necesitar unas 15 toneladas de acero. Pero pues bueno, esas 15 toneladas son solo para la cimentación. De ahí va a venir la colocación pues, del acero de los muros. Mejor entonces, para no estar haciendo pues mucho pedido, estar haciendo el pedido de una vez, hago el pedido no solo de las zapatas, sino también de la cimentación. Y encima, bueno, de repente se pierde algo, voy a agregarle pues un 10%, 15% de desperdicio. Entonces, no voy a pedir 15 toneladas, pediré pues cuánto a ver sale el muro, será pues otras 20 toneladas, 35, le agregamos un poco más, unas 50 toneladas voy a pedir. Pido 50 toneladas de acero y llega pues de un solo golpe las 50 toneladas de acero. Obviamente me va a tomar un montón de espacio hacer pues el acondicionamiento y finalmente la descarga de este material. ¿Para qué? Para que finalmente a la semana esté consumiendo unas 5 toneladas, la siguiente semana recién otras 5, otras 3, y en todo este tiempo que será pues de repente hasta 3 meses o 4 meses, recién voy a estar consumiendo lo último que me queda de esas 50 toneladas. En el trayecto, en ese lapso, estas 50 toneladas que han significado estar pues desviando el tránsito peatonal porque me hacía pues digamos un espacio grande que me interfería donde yo tenía que llevar el acero, entonces había más tiempo de transporte. Como les digo, me tomaba recurso que es el espacio también. Entonces esto de ahí finalmente no me agrega valor y es pues un esfuerzo incluso pues mayor a los obreros, a la mano de obra, que en el caso contrario hubiera sido de repente pedir pues el acero por pedidos, digamos, progresivos y solamente pedir lo que se va a necesitar en la semana. Entonces se consume y se va utilizando, se pide, se consume y así tenemos pues, digamos, un espacio más libre, ¿no? E incluso más limpio. Otro desperdicio es pues el tiempo de espera.
El tiempo de espera, que es uno de los desperdicios más recurrentes y el más pues detectable. En qué se basa pues este tiempo de espera? Espera puede ser de distinto tipo de origen. Espera pues por falta de indicación. Me refiero, por ejemplo, ¿saben qué? Tienen que hacer ustedes cuadrilla de movimiento de tierra, tienen que hacer la excavación de la zapata de esta columna de puente. Entonces ya, aquí es aquí es el punto y realicen, mire, ya acá está el trazo, ya topografía lo ha marcado, hagan la excavación. Ya, yo me voy. Pero ingeniero, ya ahí está la excavación, está el trazo del replanteo, pero ¿cuánto se va a excavar? ¿Cuál es la altura? Y no hay el ingeniero, o de repente no hay esa información. ¿Saben qué? Voy a consultar. Hasta que se consulte, igual el personal está ahí, los recursos están ahí, los equipos, la excavadora, todo, están en el punto de trabajo, están ya siendo parte de la obra con los costos que corresponden a ello y sin ningún tipo de producción. Entonces, hay una espera. Están esperando a una indicación, a una confirmación, a una consulta. Del mismo modo, a veces pues estamos ya construyendo, no de ese modo de falta de información, pero a veces hay interferencias. Imaginémonos, ya se hace la excavación de la cual les estoy hablando y pues encontramos que se encuentra una tubería de aguas cerca. Entonces, ¿qué hacemos? Es algo que no lo teníamos previsto, no había sido detectado, no había sido informado. Entonces, ¿saben qué? Tengo que consultar a ver al área de ingeniería y esta propia área al cliente para ver qué medida tomamos. De repente hacemos pues una ampliación o llegamos pues a desviar esta tubería o de plano replanteamos pues el trazo de la cimentación del pilar. Entonces, finalmente, lo que debemos es hacer, lo único que nos queda hacer es esperar esa consulta, ¿no? Ese cambio de ingeniería. Entonces, también significa esperas que el personal va a estar, pues, sin generar producción. Entonces, estas esperas, pues, como vemos, son de distinto tipo. Hasta por ejemplo, hay un equipo que necesitamos hacer excavación, ¿no? Pero ya estamos llegando a la roca y solo tenemos la cuchara de la excavadora. Necesitamos, pues, el rotopercutor. ¿Dónde está el rotopercutor? Ah, no, está en la central de equipos. Entonces tenemos que ir a recoger eso. Ya voy a enviar el camión grúa a que recoja este accesorio. Y mientras tanto, ¿qué va a hacer el personal? Pues, si no tiene otra actividad, va a estar esperando. ¿No? Finalmente, esta espera, como nos damos cuenta, y es muy fácil de darse cuenta, es cuando el personal está parado, significa pues horas hombre que sí son pagas, pero no generan ningún tipo de producción. Otra es el movimiento. Ya es justamente los movimientos innecesarios que hace el personal. Como les comentaba, de repente tenemos ahí un acopio grande de material. En el caso que les daba como ejemplo antes, tenemos pues acero acumulado, 50 toneladas acumuladas y el espacio es corto. Finalmente pues es un hotel, es algo digamos ligeramente puntual. Y para pues no tener accidentes pasando pues encima de estas barras de acero, lo que hace el personal va a ser avanzar y desviarse, darle, digamos, la vuelta alrededor de toda esa pila, de todo ese acopio de acero y llegar al punto donde tiene que hacer la descarga manual y colocación de las barras de acero. Entonces, se genera bastante movimiento innecesario e innecesario. ¿Por qué? Porque hubiera sido más óptimo pedir lo mínimo necesario y hacer pues un consumo gradual y constante, de modo que se tenga pues el mínimo de stock en el frente de trabajo, en el punto de ejecución. De esta forma pues optimizamos incluso el espacio. Otro es justamente el exceso de procesos. Y el exceso de procesos, ¿a qué se refiere? A cuando pues hay, digamos, bastantes actividades que nuestra propia producción nos ha generado para poder llevar a cabo un producto. Imaginémonos, por ejemplo, que tengamos que realizar pues el encofrado de un muro alto de 6 metros. Entonces, nuestra propia metodología que hemos instaurado nos da a entender
vamos a colocar pues los encofrados, vamos a apuntalarlos, pero también hemos implantado ahí que al momento de hacer pues la colocación de los puntales, va a venir igual supervisión, ¿no? Así lo hemos establecido, va a venir supervisión y va a ser una liberación de los puntales, de la ubicación de los puntales. Luego, cuando coloquemos pues los rieles que unen a los distintos paneles de encofrado, también va a venir la supervisión y sin la supervisión no vamos a poder avanzar. Entonces, estamos agregando bastantes pasos que finalmente no sean necesarios tal vez, con una última inspección cuando ya está armado podría bastar, pero estamos agregándole bastantes pasos a nuestros procesos, ¿no? Entonces, hay un exceso de pasos ahí que se podrían optimizar porque finalmente este tiempo de inspecciones o esas actividades adicionales que estamos haciendo, parte de la construcción, no son necesarias, se pueden reemplazar por otras, no le están pues agregando producción. Una séptima muda, como desperdicio también, tenemos pues defectos de producto, o que es también llamado trabajo rehecho. ¿Y a qué se refiere este tipo de desperdicio? Cuando, por ejemplo, por apuro o por una falta de control, digamos, estamos pues, o hemos vaciado una zapata de una columna, y como les menciono, por una falta de control en el vaciado, una falta de topografía tal vez que nos haya pues marcado o una falta incluso del personal que haya estado pues asegurando los fierros, se hayan pues tenido al final que hemos vaciado la zapata y como al vaciar la zapata ya quedan justamente la parte inferior de de los aceros verticales embebidos, se tiene que estos aceros han quedado pues fuera de su eje. Vaciamos la zapata y cuando ya hacemos el trazo de la columna, nos damos cuenta que los aceros han salido fuera del eje, ¿no? Entonces, como les digo, quizás a una a una falta de control se haya debido que se hayan movido en el vaciado estos aceros verticales y nos encontramos con esa situación. Por apurados, como les digo, por falta de control, etcétera, tenemos esa situación. Entonces, ¿qué toca hacer? Consultamos pues a ingeniería, ingeniería supervisión y finalmente pues estamos resolviendo de que vamos a colocar estos aceros anclados. Es decir, primero que toca cortar estos aceros que han quedado desfasados y hacemos el anclaje de los aceros verticales donde corresponde por trazo. Y finalmente, cuando ya hacemos pues el análisis, ¿cuántas horas nos ha tomado hacer ese corte del acero que estaba mal ubicado? Esas perforaciones para los anclajes de esos aceros de corrección y estos anclajes tal cual de los aceros de corrección. ¿Cuántos materiales hemos gastado? Porque hemos dejado prácticamente, estamos cortando acero que hemos comprado para esa actividad, pero finalmente hemos tenido que cortar para corregir. ¿Cuántas horas, hombre, del personal que nos ha tomado, pues, los que colocaron el acero en primera instancia y lo colocaron mal, y los que finalmente están cortando y volviendo a anclar nuevos aceros? Todos estos recursos, como les menciono, material, mano de obra, equipos que hemos pues tenido que utilizar o que hemos utilizado en el trabajo mal hecho y en la corrección, finalmente pues es desperdicio porque justamente no nos ha generado pues la producción nos está generando recién la corrección que hemos hecho. Y bueno, por último, esta nueva muda, este nuevo tipo de desperdicio, que es pues el talento desaprovechado. Y yo ahondo bastante en esto porque a veces no se tiene en cuenta que también es un tipo de desperdicio el no escuchar a las personas. Finalmente, como siempre trato de mencionar, en la industria de la construcción, mal que bien, estamos pues compuestos por personas. Y digo mal que bien porque en otras industrias quizás les sea más productivo y así nos demuestra la evolución de las industrias en estos últimos años, reemplazar a los humanos, a las personas por maquinaria. Por ejemplo, hablábamos de que Lean nació en la industria manufacturera, automovilística. Entonces, de este tiempo allá ahora, ya se han reemplazado bastantes procesos
por pues robots que fabrican o máquinas que fabrican pues las partes, ensamblan inclusive. Entonces, de igual forma, igual estas industrias, al final estos robots son manipulados por personas. Otro caso es en la industria de la construcción, donde en realidad hasta ahora pues tenemos bastantes procesos que siguen siendo pues eh, llevados adelante, ejecutados por personas, por obreros. También tenemos operadores de equipos, sí, finalmente también ellos son personas. Entonces, ¿qué hacemos? A veces pues llegamos a una obra y simplemente pues ya somos ingenieros, entonces yo voy a marcar la pauta de cómo vamos a hacer esta construcción de esta planta de aceros. Ya tengo el plano, entonces ya yo voy a hacer la planificación, ya yo sé cómo hacer pues la construcción de esta zapata, yo tengo mi manera, he estado de otros proyectos aprendiendo, entonces ya yo voy a establecer, ¿saben qué? Obreros, a ver, los reúno, vamos a hacer esto, y lo van a hacer así. Ya, y a veces, bueno, sí, está bien capacitar al personal, también está bien, y a veces no se hace, muchas veces no se hace juntar al personal, ¿saben qué? Vamos a realizar la ejecución de esta planta de concreto, ¿no? De esta planta de acero, ¿no? Pero vamos a ejecutarla, pues, con concreto armado, y entonces, pues, este, yo tengo estas ideas, ustedes que vienen de otras obras, porque al final los obreros incluso tienen a veces tienen mucha más experiencia que uno, justamente pues con esa experiencia y esa experiencia que tienen netamente en campo, nos pueden brindar pues alternativas, ¿no? Incluso de planificación. ¿Sabe qué, ingeniero? A ver, gracias por escucharme. Yo en otra obra, a ver, he avanzado o he iniciado en horas muertas haciendo pues los soportes para las mallas de acero, cosa que no tenemos tiempo muerto, ingeniero. Otro dirá, sí, está bien, otra lección aprendida de una obra ha sido pues solicitar determinada cantidad de capuchones para proteger a los aceros, ¿no? De una forma rápida, sí. Entonces otro dirá, igual ingeniero, a ver, en otras obras hemos vaciado en cuatro partes porque tenemos ahorita 8 personas, creo que se nos hace igual más fácil, igual revíselo usted. Entonces, por el simple hecho de igual involucrar al personal, no es que solamente los estamos comprometiendo con la causa, sino también nos sirve pues justamente para oír diversas soluciones, acoplar esa experiencia, aprovechar esa experiencia en afinar nuestro plan, en afinar nuestros procesos, los procedimientos que vamos a llevar a cabo. Entonces, como menciono, todo ese know-how, ese conocimiento de incluso ratio de consumo de materiales, como les digo, hasta de sectorización, composición de cuadrilla, nos es incluso muchísimo más aprovechable o es más eficiente cuando, digamos, abrimos pues los oídos a escuchar también al personal. Hay que tener en cuenta que los obreros pues están directamente todo el día en el trabajo, están ahí palma a palma y ellos realizan en realidad la ejecución de los trabajos, ¿no? Entonces tienen muchísimo más criterio, conocimiento directo de los procesos como para poder brindarnos ello y mejorarlos. Entonces, lamentablemente, en muchos proyectos, como les menciono, simplemente llega el ingeniero, llega el supervisor y hacemos las actividades de esta forma y ¡pum! Y prácticamente, bueno, el personal, los obreros, pues van a realizarlo, ¿no? Pero pues ahí nos estamos perdiendo en el camino seguramente bastantes ideas que nos pudieron haber ayudado a ser incluso más eficientes o a terminar en menos tiempo el trabajo. Entonces, esa forma de trabajo o este no aprovechamiento de la experiencia del talento, también, como nos damos cuenta, es un tipo de desperdicio. Entonces, estos tipos de desperdicio fueron, digamos, también parte de lo que es Lean tal cual, ¿no? Como les menciono, es Lean como nació Lean Production o Lean Manufacturing. Y ahí, pues, este tipo de desperdicios fue detectado, fue establecido por Taiichi Ohno, que fue justamente el líder de la implementación o del desarrollo de Lean en general, ¿no? Entonces, como les menciono, es justamente ello, ¿no? Los tipos de desperdicio.
Y finalmente, pues, cómo los podemos igual, cómo los podemos identificar a los desperdicios, porque nos responden a la pregunta de que tal desperdicio, tal actividad que consideremos un desperdicio, no nos añade valor. En el caso, como les digo, de la sobreproducción, por ejemplo, ¿no? Que acá justamente nos menciona, es una producción de más, ¿no? Adicional, no necesaria o antes de que se necesite, lo que mencionaba en el caso de los cimientos, que hay mucha más metros lineales de cimiento que lo que la cuadrilla de albañilería puede armar en muros encima de estos. Entonces, finalmente, por ejemplo, esos 10 metros adicionales de producción de cimiento corrido diario no nos está generando valor para nuestro cliente interno, que es la cuadrilla de albañilería, ¿no? Porque finalmente no ganamos nada, no ganamos nada haciendo 10 metros lineales más, porque igual solamente nos alcanza la cuadrilla los recursos para hacer 20 metros lineales. Entonces, no es algo por el cual nuestro cliente, en este caso, veámoslo del modo interno, nuestro cliente interno, que es la cuadrilla de albañilería, está dispuesto a pagar, o mejor dicho, a pedir. Entonces, de ese modo lo consideramos es un desperdicio. Igual en transporte. Transporte, movimientos innecesarios de productos nos indica justamente la gráfica o de materia prima, lo que les mencionaba. De repente, pues, el transporte de acero que estamos trayendo muchísimo más, ¿no? Que también es, digamos, ligado con el inventario. Entonces, ¿de qué nos sirve, ¿no? Tocando ya estos dos puntos, ¿no? Del acopio o del stock adicional no necesario de acero. ¿En qué nos ayuda a tener 50 toneladas? Si al final, pues, de forma semanal voy a estar consumiendo 2 a 3 toneladas. Simplemente van a estar ahí ocupando espacio y no nos genera valor porque nuestro cliente, que digamos va a ser la cuadrilla de acero, no le sirve, pues, porque como les digo, va a consumir 2 o 3 toneladas semanales. Entonces no van a estar entrando a producción, no añade valor, ¿no? Y responde justamente a lo que les digo, no añade valor. Lo otro que es, por ejemplo, el tiempo de espera, las esperas igual. Es un tiempo perdido mientras se espera por el próximo paso en el proceso. Les comentaba el caso de la interferencia, por ejemplo, lo que les decía, que encontramos una tubería de concreto cuando estamos haciendo una excavación. ¿Qué hacemos hasta que se resuelva esta interferencia? El personal, si no tiene otro frente de trabajo, va a estar lamentablemente ahí parado. Entonces, nuestro cliente, el cliente que tengamos como contratista, ¿ustedes creen que nos va a pagar? O sea, finalmente sí, sí vamos a nosotros pues considerarlo como nuestros costos como contratistas, va a entrar a nuestro costo, vamos a pagarles a los trabajadores, pero nos hacemos la pregunta, si viniera acá el cliente, ¿es algo por lo cual diría, ¿saben qué? Este contratista, yo veo que tu personal está ahí parado, yo te pago. No, en cambio, si digamos nos viera pues justamente haciendo la colocación del acero, encofrando, vaciando, obviamente son actividades productivas, nos está generando pues avance físico. Sí, digamos, en estos términos coloquiales, sí estaría dispuestos a pagarnos. En cambio, esperas, no. ¿Quién pagaría pues, digamos, por personal que está ahí sin hacer ningún tipo de trabajo? Entonces, de esa forma detectamos también que las esperas es un tipo de desperdicio. Igual, por ejemplo, en el tema de los excesos de procesos, es lo mismo, ¿no? Sobreprocesamiento, más trabajo o calidad más alta de la que el cliente requiere. Les hablaba del tema del pintado, por ejemplo, de los muros New Jersey en una autopista. Entonces, podemos pintarlo, pero finalmente eso le sirve al cliente, ni siquiera le sirve al cliente, porque el cliente lo que necesita es la pista en muy buen estado. Necesita sí el New Jersey, pero como elemento, digamos, de presencia como barrera y la señalización que esté instalada. Pero, digamos, no le añade valor pues que esté pintado. Obviamente para el cliente si lo pintas y es a tu costo, al costo del contratista, no se va a quejar. Pero en realidad el cliente no lo estableció en su expediente tal vez. ¿Por qué? Porque no lo necesita. Entonces, no le añade valor, no es algo por el cual él estuviera dispuesto a pagarnos. Entonces, de esa forma nos damos cuenta, ¿no? Responde la pregunta que no está dispuesto a pagar. Entonces, de esta forma, con esta simple pregunta, podemos pues detectar cuáles sí son considerados pues desperdicios.
Entonces, el Lean Construction, a lo largo de su aplicación, como menciono, pues, finalmente, como le han mencionado ustedes, es una metodología, es una filosofía que está, pues, reflejada finalmente en herramientas, es una filosofía que tiene principios, siendo el primero de ellos justamente el añadir valor para el cliente. Nos genera, pues, unos beneficios en cuanto a nuestra entrega de proyectos. ¿Por qué? Porque nos ayuda en reducir los plazos de entrega. Finalmente, y hablábamos acá, por ejemplo, de los tiempos de espera. Si de la forma de aplicación de nuestras herramientas Link logramos pues reducir o eliminar inclusive pues esos tiempos de espera, por ejemplo, ¿qué vamos a lograr? Que finalmente pues la producción sea en menos tiempo. O sea, estos tiempos de espera que estamos retirando estas mudas, estos desperdicios, los estamos eliminando y de repente ya no hacemos el muro de albañilería en pues un mes, lo hacemos pues de repente en mucho menos, en 3 semanas, ¿no? Logramos reducir estos desperdicios, el personal que está transitando los hacemos transitar menos, los ladrillos los acopiamos mucho más cerca donde está el trazo del muro, hacemos que el pedido llegue lo más cerca posible ahí, entonces optimizamos igual a la cuadrilla de concreto, ¿no? A los albañiles que hacen el cimiento corrido, les vamos a colocar pues las bolsas, digamos, disgregadas ahí a lo largo de donde va a ser el cimiento corrido, vamos a estar llamando al mixer mucho tiempo. Con, digamos, más cautela, una media hora antes, para hacerle los controles del concreto mientras estamos todavía finiquitando la liberación, entonces ahí ganamos tiempo. De esta forma podemos pues optimizar con base en Lean, con base a lo que vamos a ver más adelante, seguramente estudio de tiempos y distintas herramientas que tiene pues por ofrecernos Lean, vamos a lograr esa reducción de los plazos. Y eso es algo, nuevamente, por el cual el cliente está dispuesto a pagar. Porque como cliente, ¿quién no quisiera terminar pues antes del plazo? Significa pues que nuestra infraestructura entra pues en operación más rápido, ya sea un hospital, ya sea un colegio, ya sea una pista, va a entrar en funcionamiento mucho más temprano, le va a generar esos ingresos que el cliente necesita ya para pasar pues de la construcción a la operación. O, por ejemplo, pues igual, si es, por ejemplo, una obra de una defensa ribereña, por ejemplo, que es para defendernos del niño, entonces va a estar pues activo en un tiempo más prudente y nos va a servir porque va a ser, pues, va a ser defensa, ya va a actuar como defensa en menos tiempo, va a funcionar por más tiempo. Entonces, y al final también implica reducir los costos indirectos, pues los gastos generales que, digamos, los días adicionales de construcción nos pudieron haber representado. Entonces, de distintas canchas, igual el cliente va a estar satisfecho y va a ser, pues, un valor que le vamos a agregar, pues, a nuestro trabajo. Otro punto es, otro punto es que mejoramos la calidad de la construcción. ¿De qué modo? Hablábamos que uno de los desperdicios son trabajos rehechos. Entonces, si verificamos justamente que hay falta de supervisión, si vemos pues que el personal igual esté con un trabajo, digamos, con menos cantidad de desperdicio, más concentrado en la actividad productiva, va a haber mucho más criterio, más control y por lo tanto mayor cumplimiento de los estándares, ¿no? Uno de ellos justamente en la calidad para poder entregar ya sea pues nuestra construcción de cimiento, de muro de albañilería, de pintura, ¿no? Etcétera. Entonces vamos a tener una mejor calidad de la construcción. Mayor seguridad en obra también. ¿Por qué? Hablábamos justamente de los acopios de acero, ¿no? De estas 50 toneladas. Entonces les decía que esas 50 toneladas finalmente representan un peligro. El peligro es los aceros, pues, acopiados en demasía y que cierran justamente o limitan los accesos peatonales que tengamos para el tránsito de los obreros. Entonces, ¿por qué va a haber mayor seguridad? Porque vamos a tener mayor espacio libre para que el personal pueda transitar más fluidamente, sin interferencias, y obviamente esto implica menos, pues, riesgo de que el personal se tropiece o se hinque con el acero.
Otro beneficio es el incremento de, bueno, de beneficios y reducción de costos, lo que iba ligado al primer punto que le decía, ¿no? Porque en realidad reduciendo plazos, por ejemplo, también reducimos pues gastos generales. Significa que va a haber pues para el constructor inclusive mayor utilidad y como les mencionaba, para el cliente también va a ser beneficioso porque la construcción a la cual pues nos ha requerido va a entrar en operación o va a entrar en servicio en un tiempo más breve, ¿no? En menos plazo. Y con ello también, como menciono, se reducen los costos, pues, para tanto los costos reales para el contratista y los costos que el cliente tendría que haber, pues, igual de repente pagado si cumplíamos días más adelante, ¿no? Entonces ahí nos genera ese beneficio en materia económica también. Mejora en la gestión del riesgo. Y esto nos ayuda bastante porque hablamos de plazos, de mejora de plazos, de mejora de costos, mejora en general, de seguridad. Entonces, los riesgos que teníamos, ¿no? Que eran, por ejemplo, de terminar pues justo a tiempo, de no excedernos nuestro plazo, nuestro calendario de obra, de no tener sobrecostos, todo esto ya cuando vemos que estamos justamente aplicando las herramientas Lean y nuestros ratios de producción pues están siendo mejores de los cuales nosotros habíamos pues planificado en la oferta, en los precios unitarios, entonces ya estamos tranquilos de que como estamos con unos ratios mejores, vamos a llegar pues a tiempo. Otro es mayor productividad de mano de obra y va ligado a lo que les decía previamente, el hecho de justamente pues reducir esos tiempos de espera, reducir esta sobreproducción, reducir el personal, el recurso en general, mano de obra, materiales, equipos, hacerlos justamente que hagan mayor trabajo productivo que genere avance y reducir estos tiempos pues de desperdicio que los llamamos pues tiempos de trabajo contributorio o no contributorio. Entonces, haciendo esta reducción al personal, vamos a tener los mismos recursos, pero van a tener más tiempo en los trabajos productivos. ¿Qué significa tener más tiempo en los trabajos productivos? Es lo mismo que tener más producción. Entonces va a tener más producción la cuadrilla con la misma cantidad de gente. Esto significa que vamos a ser más productivos. Otra es la fiabilidad de los datos. Y les mencionaba, si tenemos pues nuestros controles de índices de productividad, que nos muestran que estamos pues con rendimientos mayores a los de los análisis de precios unitarios. Tenemos ratios o índices de productividad mejores que los índices meta, ¿no? O incluso mejores que los índices venta, que son los que están en justamente nuestros precios unitarios. Si tenemos eso, vamos a darnos cuenta que, digamos, nuestros plazos van a ser más fiables y no solamente eso, ya dentro de la planificación, y lo vamos a ver ahora en diapositivas siguientes, nuestra planificación diaria, semanal o incluso de más semanas se van cumpliendo nuestros datos en materia de cumplir. Por ejemplo, ¿sabes qué, cliente? Yo te presento este cronograma de acá a seis semanas y mira, la semana pasada he tenido un cumplimiento del 90%, la semana antepasada de 98%. Entonces yo te digo, tú necesitas pues que termine la ejecución de esta primera torre de condominio, que termine en el 25 de enero. Y mira, como te menciono, y es parte de mi recurso, de mi sustento, de que estoy terminando con porcentajes de cumplimiento semanal de 90, 88, 98%, yo te digo que va a terminar ese día. Entonces, más o menos la mínima cantidad de días, por no decir ese día exacto o menos inclusive, se va a terminar la torre. ¿Por qué? Somos más fiables en nuestra entrega de datos, en este caso de hito de fin, porque pues justamente la aplicación de estas herramientas nos está avalando. Y pues también la organización eficiente del equipo de trabajo, porque justamente como menciono,
Tenemos pues las cuadrillas que están pues más optimizadas, ya las hemos afinado para que hagan el trabajo mínimo requerido, ¿no? De la otra, del otro cliente que tengamos pues interno, ¿no? De repente de nuestra cuadrilla de movimiento de tierras a la cuadrilla de acero. Entonces, pues, justamente esto nos permite organizar mejor nuestro recurso humano también, ¿no? Igual, y lo vamos a ver también un poco más adelante, por ejemplo, Pool Planning, que es una de las herramientas Lean, nos involucra a distintas disciplinas, a distintas fases de la construcción, de modo tal que nos genera compromisos y entonces cada uno ya no es una isla. La disciplina mecánica no va solamente por su lado, la disciplina civil va por el otro, sino nos hemos reunido en cierto momento, que por ejemplo un momento prudente es justamente estas sesiones de pool plan, para poder generar compromisos, nos hemos organizado para poder lograr las metas del proyecto. Entonces, finalmente, el Lean Construction nos permite toda esta amplia gama de ventajas respecto a proyectos con una producción, con un sistema tradicional. Entonces, en síntesis, ¿a qué nos ayuda? A mejorar plazos, a evitar sobrecostos y mejorar inclusive nuestra productividad y ser pues más confiables en los datos que tengamos o que estemos generando para el cliente. Un momento. No, ya. Bueno, y una de las herramientas principales, si no la principal dentro del Lean Construction, es las Planner System. En realidad, el nombre completo es las Planner System of Production Control, o en español, Sistema de Control de Producción del Último Planificador. El control de la producción es necesario en los proyectos para que nosotros podamos lograr los objetivos que se nos han sido establecidos, realizar lo que se puede hacer y lo vamos a ver ahora, alineado a una ruta planificada. Y cuando sea imposible lograr ya cumplir esta ruta, tener igual rutas alternativas para igual cumplir nuestras metas deseadas. En este caso, nuestras metas justamente va a ser pues una infraestructura, ¿no? En el caso de construcción. Entonces, el As Planner System es pues un sistema de producción, es una metodología de trabajo que se establece en tres etapas de planificación, donde en cada una de estas etapas se van a desarrollar acciones específicas que van a ir permitiéndonos llevar a la práctica las mejoras pues mencionadas anteriormente, plazos en tiempos, ¿no? Y finalmente pues hasta en costos, que lo vamos a ver ya en el nivel menor que es la planificación diaria. Entonces, el As Planner System eh, se, se asienta en tres estamentos, ¿no? Lo que se debe hacer, ¿no? Y esto lo marcan las fases de las Planner System, lo que se debe hacer, lo que se puede hacer en segunda instancia y lo que se hará. Entonces, en lo que se debe hacer, nos genera pues un plan inicial. ¿Qué se debe hacer? Debemos hacer la construcción de un colegio de 3 pisos, en metros cuadrados de unos 500 metros cuadrados. Entonces, eso es lo que debemos hacer como contratistas. Ese es el plan inicial, entonces. ¿Sí? Entonces, luego del plan inicial, hacemos pues un plan maestro y un plan de fases. El plan maestro que ya justamente deviene el hito final, que es el fin de la construcción, debe ser en esta fecha, el 25 de julio. O perdón, el 25 de febrero para que sea pues antes de las clases. Entonces, ya tenemos ahí justamente el inicio de nuestro plan maestro, que es justamente los hitos, el fin de esta actividad, la final, que es el fin de la construcción. Antes tenemos otro hito que va a ser el fin de las obras civiles, ¿ya? Porque después de ese fin de obras civiles va a seguir pues el inicio de las obras pues de la parte de instalaciones eléctricas sanitarias. Entonces tenemos distintos hitos y eso es parte de nuestro plan inicial. Luego ya viene el plan de fases, que de un modo somero, digamos,
lo podemos dividir o por disciplinas o por frentes de trabajo. En este caso, por ejemplo, del colegio, dividámoslo pues por disciplina. Tenemos la disciplina civil, la que hace los trabajos de concreto armado. Por otro lado, tenemos la disciplina de la parte eléctrica, que van a ser las instalaciones, y la disciplina de la parte sanitaria, que van a ser las instalaciones de agua y desagüe del colegio. Entonces, vamos a tener digamos, fases. Entonces, vamos a generar también la duración, ¿no? Digamos, a nivel macro de inicio a fin de la actividad civil, de la actividad, pues, de la parte eléctrica y de la parte sanitaria. Entonces, a grandes rasgos, así por bloques enteros, ya es en nuestro plan de fases. Luego viene lo que se puede hacer. Ya esto es a un nivel de planificación en su segunda etapa, que es intermedia, que una de las herramientas principales es el UCAGED. En esta fase vamos a preparar el trabajo ya a un plazo un poco más corto, ¿no? Que pueden ser hasta de 3, hasta de 8 semanas, 10 semanas, y vamos a llevar a cabo la revisión de las restricciones, ¿no? De los impedimentos que que no nos pueden no permitir ejecutar nuestras actividades en ese lapso de tiempo, para llegar a un tercer nivel de planificación, que es el plan a corto plazo. En en esta etapa vemos ya la planificación semanal y ya luego la planificación a nivel diario, en el cual se identifica lo que se puede hacer. Veíamos pues que el trabajo previo era el UCAGED a 6, 8 semanas, y la semana y en el día a día ya vemos por distintos motivos, a veces hay cambio de condiciones en el trabajo, en el terreno, que pues de repente no nos dejan hacer exactamente lo que habíamos planificado en ese día preciso. Entonces vamos a ver lo que se puede hacer y pues acordar lo que se va a hacer finalmente con los recursos en el día a día. Entonces, esto hay que tenerlo en claro, porque muchas veces se tiende a confundir que el Last Planner System es elaborar un look ahead, que es una planificación a 6, 8 semanas. Es hacer así, un plan a 6, 8 semanas y ya, eso es Last Planner System. Entonces estamos en una obra que está aplicando Last Planner System. Y es un craso error, porque como vemos, en realidad, Last Planner System tiene 3 niveles de planificación. No es solamente una planificación a 2, 3, 4, 5, 6 semanas. No, va justamente desde el plan maestro, desde marcar los hitos de proyecto a nivel macro hasta el control diario de los recursos. Entonces, siendo así, el Last Planner System una secuencia de planificación que debemos tener en cuenta, lo podemos ver ya un poco más disgregado en esta siguiente secuencia. Viene pues el plan maestro o Master Scheduling, que es justamente la planificación general. Como les mencionaba, en esta etapa se definen los hitos. Luego viene la planificación pool, en la cual se ven justamente las fases. Como menciona acá, se utiliza el pool planning, y el pool planning justamente es una planificación que, bueno, como la palabra lo menciona en inglés, significa o se basa en jalar. ¿Y por qué jalar? Porque vamos a arrancar esta planificación por los hitos finales. Les mencionaba, el último hito va a ser el fin de la pintura, por ejemplo, el fin de la pintura del colegio. Antes de eso va a ser el fin de las instalaciones eléctricas. Antes de eso es la planificación de las actividades o el fin de las actividades sanitarias. Antes de eso, ¿no? De colocar todo eso, es el fin de las actividades civiles. Entonces, yo voy arrancando desde adelante para ir viendo hacia atrás como un cangrejo qué necesito, pues, para llegar a cabo ese hito. No de forma tradicional que usualmente se hace todavía, no, que es, ya, tengo que construir un colegio, ya, primero veo cuánto me va a demandar la obra civil. Yo creo que con una cantidad más o menos con la que hemos puesto en el presupuesto va a ser unos 4 meses.
Ya luego haremos, luego al fin de eso, exactamente al fin de eso, voy a hacer mi actividad eléctrica. Pues me tomará 3 meses, 4 meses, y veo que se pasa el hito que hemos puesto, pues que nos ha pedido el cliente, ¿no? Que es el 25 de febrero. Bueno, pero ya arrancaré así nomás y ya veré en el momento cómo hago cumplir el plazo, pues, ¿no? Entonces, al final, ¿en qué deriva eso? En improvisación. Entonces, finalmente, si hubiéramos hecho una planificación pool, que como les menciono, arranque en hitos, hubiéramos comprometido, ¿no? A la cuadrilla de repente civil, ¿sabes qué? Mira, yo, como estoy más adelante, ahorita estoy viendo que mi trabajo eléctrico va a iniciar o me va a tomar 3 meses. Pero yo, ¿sabes qué? Yo a ti te necesito, te estoy jalando, yo estoy adelante, te jalo para hacia adelante, tú que estás atrás, te jalo hacia adelante. Yo te necesito, te estoy diciendo que puedes iniciar o que yo puedo iniciar cuando tú tengas un 60% de avance. Entonces, no estés pues exactamente al final o al inicio de mi actividad. Puedes estar muchísimo, un poquito más adelante, ¿no? Entonces vamos haciendo traslapes de disciplinas, ¿no? Compromisos de entrega de producción, ¿no? De la obra civil te entrego a la parte eléctrica y demás, y eso pues justamente se desarrolla la gestión de estos compromisos en las sesiones pool, en la planificación pool planning. Luego viene pues de esta pacificación, de esta planificación pues justamente por etapas, por fases, viene el planeamiento Lucajet, que es justamente pues en lo que les comentaba que basaba la planificación en una etapa más corta, ¿no? Ya de 2, 3, 4 semanas o 6, 8 semanas. ¿Y de qué depende esta duración? Si es 2, si es 3, si es 4. No es que a una persona se le ocurra y simplemente lo indica, ¿no? Ya yo quiero que sea de 8 semanas y ya. En realidad tiene un porqué. Tiene un porqué, ¿a qué se debe? Sobre todo a los flujos de materiales o de información. Ejemplo, si estoy pues en una mina, entonces esta mina está no solo alejada de Lima, sino está alejada de la ciudad en la cual pues a la cual pues pertenece, o sea, del centro, digo, del centro industrial. Entonces, está en un cerro que está a 1 hora y media de Tacna. Entonces, si yo necesito, por ejemplo, acero, y el acero lo necesito predimensionado, sé que el acero viene de Pisco o viene de Lima, entonces hasta que llegue pues a Tacna va a demorar unos 4 días, entonces eh, va a tomar luego de llegar acá a la ciudad, va a tener que pasar un control, ¿no? Ahí van a recién generarle un vale de salida y va a llegar a Mina un día después. Entonces, luego de ese día que llega al centro principal de la obra, ¿no? Al almacén principal, al otro día recién va a llegar a mi frente de trabajo. Entonces, 4, 5, 6 días. A eso le sumo el tiempo que va a demorar en habilitar el proveedor de acero predimensionado y la cantidad de acero que le he pedido. Entonces, va a ser unos 14 días más. Entonces, tenemos como 20 días, ¿no? De nuestro flujo, desde que pedimos el acero hasta que nos llegue. Entonces, ¿qué me conviene? Me conviene un cronograma pues que tenga un horizonte de por lo menos 3 semanas adelante. Entonces, 3 semanas adelante más la semana en la que estoy van a ser 4 semanas. Necesito hacer una planificación de 4 semanas. ¿Para qué? Porque en el caso que tengamos pues digamos, el primer look ahead, tenemos el primer look ahead y vemos que a la cuarta semana pues tenemos la actividad de acero. Yo con este horizonte de 4 semanas veo pues que aparece en la cuarta semana cero, entonces sé que como el flujo son 20 días, tengo que pedirlo hoy día para que me llegue más o menos 2 días del día en que sí lo voy a necesitar. Entonces, justamente en eso se basa la definición del horizonte de Lucaget. No es algo salido de la chistera, sino como les menciono, obedece a los flujos de materiales, de información, etcétera, que pues sean críticos para el proyecto.
¿Para qué nos sirve, como les menciono, este horizonte? Para tener, pues, preparados los recursos, ¿no? Como menciona justamente el cuadro, para preparar y lanzar, ¿no? Lanzar los pedidos, lanzar las solicitudes y replanificar si es necesario. Otro ejemplo, en el caso de la mano de obra. Igual, si estoy, por ejemplo, si estoy, por ejemplo, a ver, igual en provincia y el reclutamiento del personal especializado, el personal está, digamos, en Lima o está pues en Ica, por ahí especializado, necesito hacer soldadura de 6G, digamos, así que es especializada. Entonces no está en el mercado local, no lo encuentro, entonces voy a necesitar, ¿no? Pedirlo de Lima. Entonces pido recursos humanos y hasta que hagan justamente el reclutamiento, hagan la convocatoria, postulen, hagan pues los exámenes, pasen la evaluación médica. Ahora para que suba a Mina, llega, primero hay que hacerlo que viaje a la ciudad, luego hay que conseguir un bus, entonces son más o menos con todos los controles, ¿no? La firma de contrato, demás, son unos 14 días. Entonces, si esa es mi actividad, digamos, o mi flujo más crítico, pues consideraré esos 14 días más una semana más, serán unas 3 semanas de Lucajet que necesito. Entonces, de esa forma, pues nos preparamos en el sentido, por ejemplo, del ejemplo en mano de obra para pedirnos, si a la tercera semana o cuarta semana me aparece, pues, yo voy a necesitar esa cuadrilla de soldadura, me doy cuenta, gracias a este Lucajet, que debo pedirlo. A eso se refiere con lanzar estas solicitudes de recursos. Estar pues preparados para afrontar la siguiente etapa que es el plan semanal. En esta planificación semanal ya generamos compromisos dentro de nuestras cuadrillas, en el sentido de que ya tenemos de Lucajet estas 3, 4 semanas, entonces las tenemos acá, las sacamos en físico, analizamos con los capataces de las diferentes disciplinas. A ver, cuadrilla, entonces en esta semana tenemos que cumplir tantos metros cuadrados de encofrado. Tenemos que encofrar ese muro, luego pasar a encofrar las columnas y luego pasar a encofrar estas vigas. Entonces, al fin de la semana necesitamos acabar esto. Ya, entonces, tu cuadrilla de albañilería tienes que haber vaciado hasta las columnas. Ya las vigas entran en la otra semana, pero la meta de esta semana es vaciar las columnas. Entonces, comprometo a las cuadrillas, comprometo a los obreros a hacer, pues, partícipe del cumplimiento de la planificación que es extraída de Lucajet, ¿no? Que es esta planificación semanal. Y luego viene ya la planificación diaria. Ya en esta planificación diaria hacemos el control de las actividades. Entonces desglosamos aún más la planificación semanal. Hoy día cada cuadrilla tiene esta meta, tantos kilogramos de acero instalados, tantos metros cuadrados de encofrado y en esta estructura, tantos metros cúbicos de vaciado en esta estructura. Entonces cada uno tiene metas y al final de la jornada se reportan estas metas y vamos controlándolo con la planificación semanal, si efectivamente se han cumplido todas estas actividades que hemos pues comprometido en el día. Entonces pues las ventajas de este sistema de último planificador son que en primer lugar, como menciono, hay compromisos, hay pues metas diarias, fomenta la comunicación y el trabajo en equipo, incluso si tenemos pues subcontratistas. Tenemos pues también rendimientos reales. ¿Por qué rendimientos reales? Porque al final en las Planner System, en su herramienta de Lucajet, no es que una semana hago la planificación esta de 6 semanas, por ejemplo, de Six Week Lucajet, hago esta planificación y voy a hacer la siguiente planificación cuando ya cuando ya haya pasado esas 6 semanas. No es así. El Lucajet se elabora semanalmente. ¿Y por qué? Porque pasa la semana, analizo qué se ha cumplido de mi planificación semanal, lo que no se haya cumplido, lo obviamente inserto en la planificación de la otra semana y igual proyecto todas las actividades
con los rendimientos que veo que yo he generado en la semana. Entonces, digamos, si me he dado cuenta que no he cumplido actividades porque estoy no haciendo de repente no 20 metros cuadrados de encofrado diario, sino 18, 16 metros cuadrados y el personal está siendo productivo, ¿no? Solo que no da la mano de obra y no va a llegar todavía el personal en un tiempo considerable. Ya lo pido ahora, entonces, pero me llega todavía en 4 semanas. Entonces, lo que toca hacer es justamente corregir los rendimientos, porque me he dado cuenta que los rendimientos reales son otros, y con estos rendimientos reales ya proyecto, corrijo la planificación restante de las otras 4 semanas. Entonces, el UKG que se va a enviar esta vez, ¿no? Esta siguiente semana, ya es justamente con otro inicio, porque inicia la otra semana, pero no solamente eso, sino que absorbe las actividades que no se han cumplido y corrigen los rendimientos, como menciona acá, son los rendimientos reales. Entonces, esto que nos va a permitir igual hacer proyecciones más reales. Otra es que hace pues partícipe a los trabajadores dentro de la planificación, lo que les mencionaba, hacemos pues unos compromisos, ¿no? Cuadrilla de carpintería, tu meta hoy día es esta, cuadrilla de albañilería, tu meta es esta, movimiento de tierra, tienes que excavar estos metros cúbicos, al final de semana también, miren por disciplinas, estas son nuestras metas, hoy iniciamos pues haciendo la colocación del acero, al final de la semana ya tenemos que haber vaciado la cimentación y unas 4 columnas. Entonces, esta es nuestra meta. Entonces, justamente ya implicamos a los trabajadores, ¿no? En generar, pues, justamente sus metas diarias, ¿no? En generar compromisos. ¿Sabes qué? Sí. Entonces, yo, este carpintero, te digo a ti, capataz fierrero, que si entonces nuestra meta semanal es esta, necesito que el martes ya hayas terminado con la colocación de estas 2 columnas, para yo encofrar mañana y tener a todo el personal justamente en eso. Entonces, ya generamos igual implicación de los trabajadores en estos compromisos. Cumplimiento de los plazos también es una ventaja de las Planner System. Como menciono, si arrancamos de la colocación de los hitos finales, ya de por sí vamos a garantizar pues que se cumplan esos, ¿no? Porque estos se mantienen ahí, se mantienen al inicio, ¿no? Cuando hacemos justamente esta planificación de adelante hacia atrás, cuando ya marcamos, digamos, los hitos tal cual para lo cual el cliente nos ha contratado, lo que se va a mover más bien y debemos procurar mover es justamente hacia atrás, ¿no? Jalar este fin en un tiempo menor posible. ¿Cómo? Porque nos vamos a dar cuenta que si vemos de adelante hacia atrás que la cuadrilla civil va a tomar 4 meses y yo necesito que tome 3, entonces ya me doy cuenta a priori antes de que inicie la construcción de que debo reforzar la cuadrilla civil. Voy a pedir más personal y de esa forma garantizo estos 3 meses de duración de la obra civil. Entonces al final haciendo el general, los hitos, como menciono, no se han movido para adelante, más bien podrían moverse, pero para atrás. Entonces, ya estamos garantizando cumplir nuestros plazos acordados con el cliente. Nuevamente, la creación de compromisos. Compromisos entre los subcontratistas con el contratista principal, del contratista con el cliente, de las cuadrillas con el ingeniero. Y de esta forma, pues, si estamos cumpliendo, hablaba que al final de la semana se analiza también el porcentaje de cumplimiento de las actividades. Si vemos, pues, que estamos cumpliendo, finalmente, pues, ya se nos vuelve una rutina, una costumbre y ganamos confiabilidad entre nosotros, ¿no? Entre clientes internos y el cliente externo. Esto, por ejemplo, se ve reflejado, como les mencionaba, en la planificación pool, en las sesiones de pool planning. Y acá, por ejemplo, esto de acá es una foto extracto de una sesión pool planning, en la cual cada una de las cuadrillas, disciplinas o fases tiene un color de POSITs y arrancando desde los hitos vamos colocando estos POSIT con las actividades que necesita la disciplina. Entonces vamos coordinando con las cuadrillas o con las disciplinas restantes para ver que podamos cumplir esos objetivos, esas actividades en el tiempo que requieren los hitos. Favorece también en las Planner System una mejora continua. Y cuando hablo de mejora continua, justamente pues siempre lo menciono, es que la mejora
continua siempre se logra con base a medir indicadores. Entonces, hablamos que al final de la semana hacemos un control de las actividades que se han cumplido dentro de lo que habíamos planificado en el UKG. Entonces, si hacemos el análisis, vamos a darnos cuenta, no he cumplido esta actividad por este motivo, ha habido una interferencia en el cual el cliente se ha demorado en definirme qué voy a hacer, ha habido falta de material, no ha llegado el material que yo pedí, ya pasaron 21 días, pero igual no ha llegado. Entonces, para la próxima semana, ¿ya? Voy a tener en cuenta eso, entonces veo que hay un problema de stock de acero, entonces ya el tiempo de acero voy a cuidarme, voy a colocar lo que voy a iniciar 2 días más allá porque ya de por sí he averiguado y he dado con la causa raíz es que hay poco stock en Lima. Entonces, otro, la interferencia. Como sé que igual sí en consulta, he consultado con el cliente y me ha dicho que va a demorar, lo está revisando, entonces no voy a ser pues inconsciente y voy a colocar que mañana mismo ya hacemos la renovación de la excavación, porque no sé qué vamos a hacer. Entonces, igual esto acá me queda como lección aprendida para ver que en esta zona, digamos, tenemos posiblemente bastantes interferencias con tuberías, entonces voy a cuidarme en el rendimiento o voy a cuidarme en el inicio de las excavaciones localizadas para, pues voy a agregarle buffers, o sea, días adicionales en este caso, en el programa para no perder confiabilidad, porque puede que ocurra en la semana, así que al final de la semana igual quiero que se cumpla la mayor parte de actividades que yo me estoy comprometiendo. Entonces, eso ahí, esas lecciones aprendidas que nos genera el análisis semanal, nos lleva a, pues, como menciona la palabra, continuamente mejorar. Y finalmente también estabiliza el proyecto. Como vemos, hay un control desde los hitos en la planificación principal hasta pues el control semanal del porcentaje de las actividades que estamos cumpliendo, el control diario de los recursos. Entonces, de esta forma estabiliza el proyecto en materia de hitos, en materia de tiempo, como en materia de costo también. Y pues también nos genera un plan logístico elaborado por todos. Lo que les mencionaba que hay bastante interconexión, ya sea entre disciplinas, entre frentes, inclusive entre subcontratistas y el contratista principal y con el cliente. Finalmente, como menciono, si estamos hablando de entregar en tal fecha esta torre, entonces antes tengo que hacer esta actividad y esta actividad de la otra disciplina la necesito antes. Ya estamos pues vinculando bastantes, digamos, generando una cadena de compromisos que a eso va ligado la logística, que ha sido finalmente elaborado por todos, con los tiempos de entrega de cada uno, de cada disciplina. Asignación de responsabilidades también como mencionaba, finalmente pues en el día a día estamos pues con la cuadrilla de acero, cuadrilla de encofrado, etcétera, de pintura, los albañiles. Entonces a cada uno ya le damos metas diarias y pues el personal va a tener producción diaria como meta, digo, el personal va a tener bien en claro qué es lo que tiene que hacer en el día a día. Y si tiene ahí igual su plan semanal, tienen claro que a la semana, en la semana tiene que haber culminado distinta estructura, distinto vaciado y entonces pues son más conscientes en el modo de distribuir ya los recursos en el día a día. Y también que los acuerdos entre los responsables pues liberan trabajo a los encargados. ¿No? ¿A qué se refiere justamente esto? A que, pues, digamos, en algún proyecto tradicional, el que tiene que estar ahí detrás de cada uno es el ingeniero o es el supervisor o un solo maestro de obra que está a cargo de todos los capataces o todos los obreros, ¿no? Entonces, en realidad, sí es que justamente hacemos esta coordinación entre disciplinas, ¿no? Cuadrilla de albañilería, cuadrilla de fierreros, entonces ya todo el personal lo tiene claro lo que tiene que hacer en el día a día y en la semana. Entonces, el personal de mando, ya sea, como les digo, el maestro de obra, el supervisor, el ingeniero, tiene más tiempo libre porque ya se han generado los compromisos para generar un análisis mejor, ese tiempo libre en analizar mejor los recursos, las solicitaciones que tiene que hacer para asegurar el trabajo de la siguiente semana. O sea, ahondar ese esfuerzo de los supervisores de la línea de mando en más bien garantizar la planificación de lo que viene y generar de esa forma un flujo continuo.
Entonces, un resumen del proceso de programación mediante el sistema Las Planner es, pues, como les decía al inicio, hacer un planeamiento por hitos y luego por fases. Luego ya el detalle se amplía, ¿no? A modo de, por ejemplo, acá solamente en las barras decía obra civil, ya en las fases tal vez dice eh, fin de, fin de cimentaciones, ¿no? O las cimentaciones de enero a fin de enero, ¿no? Y inicio de la actividad pues encima, ¿no? De vertical, de inicio de febrero a quincena de febrero. Entonces, igual con ese detalle, digamos, un poquito más específico, pero en el UCAGED ya va cada una de las partidas. Colocación de acero, colocación de encofrado, colocación de concreto, ya más detallado. ¿Para qué? Para que justamente cada una de estas partidas tenga un metrado que pueda ser asignado en los días a día, ¿no? Tendremos kilos de acero, metros cuadrados de encofrado, metros cúbicos de excavaciones. Y con este detalle, se analiza cada tarea del UCAGED. Tenemos el UCAGED, identificamos las restricciones, como les digo, lo que pueda hacer que el flujo no sea constante, ¿no? En este caso, por ejemplo, pedir la mano de obra, pedir el equipo, que yo sé que el equipo, para pedir un equipo de línea amarilla, de repente una excavadora se necesita 30 días de anticipación de la solicitud. Entonces, pedir igual, pues el material, les mencionaba del acero, la llegada del acero predimensionado que toma usualmente en proyectos unos 14 a 21 días. Entonces, ya identificamos esas restricciones, ¿no? Eh, que nos pueden condicionar la producción que estamos prometiendo en nuestro cajete. Y asignamos responsables. Entonces, llegada del acero, ya yo pido mi material, no sé, responsable, yo sé, ya está en los compromisos, que es el área de logística. Logística, tu tarea es cumplirme con esta fecha, que yo estoy considerando tu deadline, tu tiempo de entrega, para poder, pues, igual planificar, pero tienes que cumplirme igual, no puede excederse de la fecha que por flujo tú estás acostumbrado a brindarme. Entonces se generan responsabilidades entre las distintas áreas de soporte con el área de producción. Y al final, pues, de la semana, o bueno, perdón, y en ese caso, pues se hace justamente una lista de todas esas restricciones. Digamos, tengo que igual en esta planificación semanal de Lucajet, tengo que tener en cuenta de que necesito la solución de la interferencia esta de la tubería para tal fecha, para el 15 de enero, máximo para el 15 de enero. Entonces, el responsable es el área de ingeniería. Entonces, así asigno, analizo esas restricciones con los responsables y la fecha necesaria de levantamiento o de la solución de esta restricción. Entonces, luego se determina cuáles son las tareas ejecutables, lo que hablábamos, el puede. Se negocia la utilización de recursos. El puede, me refiero, como les mencionaba, si entonces vemos que todavía la interferencia no se va a solucionar, entonces lo pateo, inclusive si se puede, ¿no? Lo pateo toda esa semana porque no puedo planificar algo que no estoy, pues, seguro que se va a llevar a cabo, que se va a poder, ahí viene el puede, que se va a poder llevar a cabo. Antes hablábamos de las fases, no eso es lo que se debe hacer. Acá hablamos ya de lo que se puede hacer. Entonces, si no se puede hacer excavación porque está todavía está en consulta, entonces no lo planifico en la semana. No puedo planificar algo que no tengo ciencia cierta de que se va a poder llegar a cabo. Entonces, eso justamente se realiza y se establecen los compromisos de ejecución, ¿no? En resultado, ¿no? Ya de lo que se puede hacer, hacemos una extracción del UKG a una semana. Ese va a ser mi plan para lo que resta de estos días. Entonces, se hace el plan semanal con lo que se puede hacer. Y bueno, acá tenemos ya el plan semanal y se determina luego, ¿no? Del transcurrir de esta semana, se verifica qué actividades de la semana se han cumplido. Vemos pues las causas que no han permitido cumplir determinada actividad y con esto pues obtenemos que de repente de las 22 tareas que teníamos en la semana, hemos cumplido con 10. Entonces ahí sacamos un porcentaje de plan cumplido, ¿no? Y analizamos también las causas de no cumplimiento. Como les mencionaba, de repente no hemos terminado porque faltaba llegar el acero o ha faltado
no ha cumplido el área logística o el área de equipos en entregarnos el equipo para excavar. Entonces, eso consideramos para lanzarla, para levantar la mano y pues gestionar estos compromisos nuevamente para que puedan cumplirse y poder ingresar esas actividades al programa. Entonces, todo esto, como vemos, es el proceso de planificación mediante el Last Planner System. No solamente nos sirve, digamos, al inicio con herramientas full planning, ni tampoco en la planificación intermedia, no es solamente la planificación intermedia en materia de Luca-G, sino también ya en el control de la semana. Como mencionaba, inclusive al final de la semana se realiza el PPC, que es el porcentaje de plan cumplido, que les decía es la lista de actividades que hemos cumplido entre la lista de actividades que habíamos planificado en el plan semanal. Entonces, y analizamos el incumplimiento y hacemos pues un plan de acción para pues levantar esas causas de incumplimiento. Entonces, todo esto justamente es el sistema de producción de las Planner System. Como vuelvo a repetir, no es pues, y les decía al inicio, no es pues la aplicación de un UKG. No es que yo haga una planificación, antes hacía una semana, ya hago a 4 semanas, ya lo presento a 4 semanas, y ese es el Las Planner System. Entonces yo como proyecto aplico el Las Planner System. No es así. Entonces tenemos lo que les decía, ¿no? La planificación maestra, que es una planificación por hitos. Tenemos secuencias constructivas de forma interdisciplinaria y en esta etapa se generan los histogramas de mano de obra a nivel macro y de los equipos. Y también se elaboran pues los ratios, se detectan los ratios venta de los precios unitarios, que ya lo hemos tenido, y se establecen ratios meta. Ratios meta se refiere a los índices de productividad, los índices de productividad venta y meta. En este caso, como ejemplo, vemos pues que cada una de las disciplinas tiene distinto color, ¿no? En el diagrama de barras tenemos la disciplina civil, la de concreto que está en gris, las estructuras metálicas que están en verde y tienen acá en esta planificación por fases, tiene una fecha inicio ni una fecha fin. No tiene mayor detalle. En la planificación intermedia, hacemos pues definición del horizonte de Lucajet, como les mencionaba, que depende de los flujos críticos que tengamos. Hacemos ya la elaboración de Lucajet en base a los metrados que tenemos, en la cantidad de metros cuadrados que tenemos que excavar o en los metros cúbicos que tenemos que vaciar, en los kilos de acero que tenemos pues que colocar y los proyectamos con los rendimientos que tenemos y con los ratios meta que nos estamos estableciendo. En esta etapa también hacemos pues un balanceo de mano de obra y equipos. Para eso nos sirve también el UKG. En este caso, por ejemplo, ¿no? Vemos que es un UKG de 3 semanas. Entonces, lo que estamos poniendo en amarillo son las partidas de encofrado y desencofrado. Entonces, diariamente vemos que justamente por ratios tenemos una producción de 19,4 metros cuadrados. Entonces, eso es lo que nos permite eh, producir nuestra cuadrilla de carpinteros. Entonces, pues vemos en el acumulado, al final acá en los acumulados, que en cofrado tenemos pues como 47 metros cuadrados, porque en una actividad tenemos 19,4, en otra tendremos un poco más, pero al final tenemos pues que uno cuadrilla por aquí, por allá, al final todos los carpinteros deben de producir más o menos 47 metros cuadrados. Y si vemos pues que en esta planificación hay un día que digamos, por ejemplo, tenemos acá, por ejemplo, 112 metros cuadrados, estamos planificando mal, porque nos damos cuenta, esos 112 metros cuadrados, ¿de dónde van a salir si el personal siempre va a ser el mismo? Entonces, me doy cuenta de eso, ahí, entonces esta actividad que lo había puesto en paralelo con otra no va a poder ser así, porque mi capacidad de trabajo es 47 metros cuadrados. Entonces, voy a tener que postergarlo un poco más después de otra actividad, esta última partida de encofrado. Entonces, ya estamos balanceando la producción diaria, ¿no? Porque finalmente el personal va a ser el mismo. Entonces, esto nos permite generar una secuencia lógica de trabajo, ¿no? Un tren de actividades, tener, como les digo, una fuerza laboral balanceada y nuestros rendimientos también balanceados.
En lo que respecta ya a la tercera etapa, que es la planificación diaria, ya acá, como les mencionaba, es un desglose ya del plan semanal. En esta fase ya se hace énfasis en los reportes de producción diarios, en el reporte de avance, y por otro lado en el tareo diario, ¿no? Que significa justamente el control de horas hombre que tengamos del personal de forma diaria, cada jornada. Y también hacemos pues el cálculo de los ratios reales, ¿no? Los ratios, como les había mencionado, son los índices de productividad. Entonces, diariamente también se hace el cálculo de los índices de productividad basados pues en las horas hombre que estamos consumiendo y en la producción que estamos pues llevando a cabo. En este caso, por ejemplo, estamos construyendo una cimentación para muros. Como vemos acá los arranques, estos son los verticales de los muros. Y lo que está con los fenólicos, con el encofrado metálico, es justamente la cimentación, la zapata de estos muros. Entonces, hacemos pues un cálculo del avance diario, que son pues estos metros lineales marcados en verde por la altura que está acá también. Entonces vemos pues que en nuestro reporte diario estamos indicando que nuestra cimentación avanzada en encofrado ha sido de 20 metros cuadrados. Tenemos el avance por ese lado. Luego hacemos un faseo que le llaman también, que es tareo, es asignar las horas hombre del personal en las partidas en las cuales ha trabajado cada uno. Entonces, en el caso del ejemplo, es el faseo o tareo de la cuadrilla carpintera. Entonces, cada uno de los obreros, como vemos, tiene horas, ¿no? Tiene 10 horas de trabajo en el día. De esas 10 horas, digamos, en el primer caso, por ejemplo, el primer personal ha hecho las 10 horas en esta actividad de encofrado de cimentación. En el segundo, por ejemplo, caso, ha hecho 2 horas, bueno, ha tenido un stand-by y ha tenido 8 horas y de encofrado. Entonces, vemos al final que tenemos 50 horas hombre en esta actividad y tenemos, pues, por otro lado, 20 metros cuadrados de, de encofrado. Entonces, de esta forma sacamos, pues, el cálculo de los ratios reales, que es, pues, 50 horas hombre entre 20 metros cuadrados. Es 2,5 horas hombre por metros cuadrados. Ese es el ratio real. Entonces, este ratio lo vamos a comparar con los ratios venta, ¿ya? De repente ahí en los precios unitarios nos indica que nuestro ratio por esta partida es 3, de repente 3 HH, 3 horas hombre por metro cuadrado. Entonces, si tenemos menos, que es 2,5 horas hombre por metro cuadrado, quiere decir que hemos usado menos horas hombre, 3 horas era el 20 y estamos en lo real en 2,5, estamos usando menos horas hombre para hacer el mismo metro cuadrado. Entonces, ese cálculo, esa verificación diaria, pues justamente nos sirve para tener justamente en cuenta eso, ¿no? Para poder compararnos con nuestros pronósticos en el presupuesto que tenemos, para poder pues estar tranquilos en el avance, ¿no? No solamente en materia de producción, sino también en materia de recursos que finalmente significan costos. Por otro lado, y ya para terminar, justamente el tema de Lean versus PMI a veces es tocado, ¿verdad? De repente, a veces alguno habrá escuchado, ¿cuál es mejor? ¿Es Lean o PMI? O por lo menos a mí me han preguntado, ingeniero, ¿qué recomienda finalmente en esta obra? ¿Aplicamos Lean o aplicamos PMI? Y esta pregunta en realidad nos refleja que estamos malentendiendo los conceptos. ¿Por qué? Porque Lean, como les mencionaba al inicio, es una filosofía, una metodología de trabajo que nos establece principios, ¿no? Siendo el primero aumentar el valor. Uno de los principios también es reducir los desperdicios, garantizar el flujo de los procesos. Entonces, esos principios ya son, digamos, aterrizados en herramientas.
pero así como hay el UKG, así como está pues el Full Planning, o estamos pues provistos de herramientas de estudio de tiempos para ver si una actividad tiene tantas horas productivas o contributorias o no contributorias, así como esas herramientas pueden aparecer y están apareciendo distintas otras herramientas. Entonces, el Lean no es una herramienta, son principios que pues basados en agregar valor al cliente, se puede establecer herramientas para lograr ello. Entonces, eso por un lado es el Lean. Ahora el PMI nos brinda, mediante el PMBOK, distintas herramientas también en gestión de distintos pues, aspectos dentro de un proyecto, ¿no? Gestión de riesgos, gestión del tiempo, del alcance, de los costos. Entonces, en realidad, pues, y esto es a nivel general, ¿no? No solamente de la producción, que el Lean bastante se enfoca en la producción. Entonces, vemos pues que en realidad no es que o utilizo Lean o utilizo el PMI, los principios del PMI, no es así. En realidad son complementarios porque ambos se unen para crear valor al cliente. Finalmente, lo que busca Lean es reducir desperdicios también en bastante de sus herramientas, lo que busca es justamente reducir estos desperdicios. ¿Y qué genera reduciendo los desperdicios? Genera pues, digamos, reducir el tiempo, reducir los costos. Entonces ayuda justamente a la gestión del alcance, a la gestión de la calidad, a la gestión del tiempo de plazo. Entonces, como vemos, no en realidad son diferentes sí, pero no son pues un versus, ¿no? En realidad son complementarios. Entonces, las formas de trabajo Lean que les he comentado anteriormente respecto a planificación se integran dentro de los procesos en realidad de PMBOK. Por ejemplo, el As Planner, el UKG, la medición del porcentaje de plan cumplido al final de la semana, forman parte pues de los procesos, que si hablamos del PMBOK, de los procesos de planificación y control de tiempos y recursos. Por otro lado, tenemos otra herramienta Lean, que es, por ejemplo, los análisis A3, el método de solución de problemas mediante reporte A3. Entonces, es una herramienta que se puede integrar como parte de los procesos que tenemos de calidad según el PMBOK. También las 5S, por ejemplo, que es otra herramienta Lean, que se basa justamente en estandarizar, organizar y poder optimizar el espacio de trabajo sobre todo. Hablamos, por ejemplo, del acopio de acero, ¿no? Igual, si hacemos pues la aplicación del 5S, vamos a poder organizarlo de repente el acero en distinto tipo de piezas por esta zona y abarcando pues zonas libres para tránsito peatonal. Entonces, también nos sirve esto para mejorar en materia de seguridad y salud en obra. Entonces nos damos cuenta que finalmente no son pues unas, unos conceptos diferentes o digamos o es Lean o es PMI, en realidad son complementarios. Uno busca garantizar el flujo de producción, el otro busca justamente garantizar todos los objetivos en materia de la triple restricción, ¿no? Alcance, tiempo, costo y aumentando la calidad. Entonces, justamente ambos se unen para crear valor para el cliente, ¿no? Porque el cliente, por un lado, está satisfecho si se le cumplen los objetivos, ¿no? Si se cumple con el alcance en tiempo, costo, plazo, y con más razón va a buscar que se cumplan estos de una forma eficiente. Y esta eficiencia es lo que nos brinda las herramientas que podemos pues generar con base en los principios Lean. Entonces, bueno, esa es la presentación. Quisiera saber si tienen alguna consulta. Pueden activar su audio. A ver, hago una pregunta a Carlos Espinosa. Carlos, ¿qué se te ha quedado dentro de la planificación Lean? ¿Qué ha quedado en claro hoy día en lo que respecta a, por ejemplo, el Last Planner System?
¿Qué nos ha quedado, por ejemplo, en materia de las planner, ¿no? Que está compuesto por tres niveles de planificación, ¿no? Tenemos, por un lado, pues la planificación maestra, la intermedia y la planificación diaria. Por otro lado, podemos también ahondar en los desperdicios, ¿no? Que tenemos ocho tipos de desperdicios y no solamente pues es el tiempo de espera, sino también, como habíamos tocado en los ejemplos, es también pues la sobreproducción, que de alguna forma lo podemos ver como óptima, pero en realidad, como les mencionaba, esos recursos, digamos, haciendo trabajo de más que va a quedar en espera porque no hay más capacidad para seguir avanzando, ese tiempo, esos recursos, ese personal, pudieran haberse destinado en otra actividad o en otro frente. Entonces, es bastante importante, ¿no? Es parte de los principios Lean también, detectar el desperdicio y, como les mencionaba, minimizarlo y, si es factible, eliminar. Entonces, bueno, eso es en materia de síntesis, justamente la base, la introducción, como justamente el webinar lo establece, la introducción a lo que ya es Lean a grandes rasgos. Porque dentro de Lean vemos conceptos no solamente de las Planner System, vemos, como le he mencionado ahora último, inclusive mejora de procesos, mapeo y flujo de procesos. Tenemos pues la detección de qué es un flujo, qué es un proceso, cómo optimizamos los flujos, cómo garantizamos que no hayan pues esperas de proceso a proceso mediante herramientas como el Make Ready. Ahora, estableciendo todo esto, ¿cómo podemos ser, llegamos a un status quo y cómo podemos llegar a ser más eficientes? Tenemos herramientas de estudio de tiempos, como la carta balance, que seguramente algunos han escuchado, o el nivel general de actividades. Y para analizar las causas raíces tenemos pues diagramas de los cinco porqués, el método de los cinco porqués, diagramas de espina de pescado, habrán escuchado el diagrama de Pareto. En fin, hay distinta gama de herramientas que, como les digo, todas buscan igual el objetivo de aumentar el valor al cliente y reducir los desperdicios. Así que lo que quiero que quede claro en esta introducción al Lean Construction es que no es un estándar Lean, es bastante abierto, ¿ya? Y está compuesto y puede estar compuesto más adelante por distintas herramientas, ¿no? Al final, lo que debemos buscar es justamente, pues, reducir lo que no añade valor al cliente y, por tanto, pues, a nuestros trabajos dentro de la construcción. Gracias, creo que no hay ninguna pregunta. Bienvenida a las preguntas. Bueno, entonces cerramos el webinar. Espero les haya quedado claro o aclarado algunos de los conceptos. Y bueno, justamente les invito para próximas, justamente ampliación de estos conceptos, a justamente estar atentos porque se va justamente a abrir un curso de Lean Construction y las Planner System. Entonces, que vamos a ahondar justamente lo que les mencionaba ahora, ¿no? Las herramientas de programación, las herramientas de control de la producción e incluso hasta la mejora de eficiencias y la gestión de la producción por medio de herramientas del PMI, que es la gestión del valor ganado. Así que estén justamente atentos a las redes. Ahí en el chat justamente están compartiendo, los amigos de GESCOM los links para poder pues inscribirse. Ya se les va a compartir el temario también. Y es un curso bastante amplio y bastante dinámico. Tenemos bastantes talleres aplicativos, en los cuales, como les menciono, vamos a ver desde el estudio de tiempos, las sesiones de pool planning, vamos a planificar pool planning, hasta pues la mejora de procesos mediante herramientas como el A3. Así que les doy la bienvenida, estén atentos, como les digo, a las redes y ya nos veremos en una próxima ocasión. Gracias a todos.